Muy buenas tardes, mi nombre es María Andreler y el día de hoy te voy a platicar sobre la operacionalización de variables. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo funciona este proceso? Así que, pues me gustaría explicarte un poco. Para entender un poco el proceso, necesitamos saber que existen instrumentos. Están instrumentos de medición física o biológica. Por ejemplo, esta regla me ayuda a medir los centímetros que mide mi hoja, mi computadora, ¿verdad? O podemos tener ciertos instrumentos como los mililitros, por ejemplo, cuántos mililitros están en esta loción, ¿verdad? Ahora, como nosotros en psicología no siempre vamos a tener variables o pues algo que se pueda medir como el amor, por ejemplo, no podemos medir el amor, no podemos medir la paciencia, no, esas son variables que es un poco complejo medir. Así que se crearon instrumentos para escalamiento de sujetos y estímulos. Ahora, ¿cómo funciona esto? El escalamiento de sujetos es cuando nosotros vamos con cierto grupo y les preguntamos, eh, por ejemplo, ¿cuál de estos dos productos es mejor? ¿Cuál te gusta más, por ejemplo? Entonces la persona nos va a decir, bueno, a mí me gusta este, el otro no, a mí me gusta este. Ese es el escalamiento de sujetos. Y de estímulos, un estímulo es la reacción a algo, algún factor, ya sea podría ser algún factor un tanto natural o artificial, ¿ok? Entonces, si estamos, por ejemplo, en una habitación oscura y luego nos ponen en nuestro ojo una linterna o algún equipo, pues obviamente eso genera un estímulo, eso genera una reacción en nuestra pupila, en nuestro ojo, ¿sí? Esto es muy importante porque para operacionalizar necesitamos una variable. Nuestra variable es el concepto del cual nosotros como investigadores, como investigadoras vamos a hablar. ¿Sí? Es importante. Ahora, la dimensión es una subparte del fenómeno, es algo más pequeño. Lo podríamos hablar como un aspecto de. Hablábamos en clase del amor. Entonces, ¿qué aspectos tiene el amor? Pues eh, el tiempo, la atracción, ¿verdad? Esa sería la dimensión. Y ahora el indicador es algo medible, es algo más pequeño de la dimensión, ¿sí? Por ejemplo, estábamos hablando del amor, que es nuestra variable, nuestra dimensión era el tiempo y nuestro indicador era la calidad de tiempo. De nuestro indicador surge nuestro ítem. Nuestro ítem es nuestra pregunta de investigación, ¿sí? O no nuestra pregunta de investigación en sí, perdón, sino que es nuestra pregunta según nuestro indicador. Por ejemplo, si estamos hablando de la calidad de tiempo, entonces podríamos preguntarle a una persona, ¿tú sientes que tu pareja pasa tiempo de calidad contigo? Y la persona ya nos puede responder, sí, la persona sí pasa tiempo de calidad conmigo o no. En definitivamente la calidad de tiempo es muy mala. Bueno, es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que tener un concepto definido de nuestra variable. Si nuestra variable, vuelvo y repito, es el amor, entonces necesitamos la definición de un autor sobre qué es el amor, qué significa el amor. Esto podría ser en base también a algo un poco personal, o sea, con el autor que nosotros sintamos que estamos más conectados, lo podemos utilizar. Y nuestra dimensión también. Necesitamos de algún autor que haya hablado sobre ese aspecto del amor, el tiempo, también como mencionaba, esa atracción, ¿ok? Ahora, les pondré aquí un ejemplo del profesor Larry Francis Obadon. Entonces él aquí hablaba de actitud
hacia un personaje. Esa era su variable. Las dimensiones era ese aspecto de la actitud que él había notado. Una actitud cognitiva, una actitud afectiva, una actitud conductual, en sus dimensiones. Sus indicadores. Pues bueno, en base a mi dimensión cognitiva, entonces, pues él escribió juicios acerca del personaje, creencias sobre el personaje. En esta dimensión afectiva, él puso sentimientos hacia el personaje, emociones que produce el personaje. Algo conductual, él decía, intenciones hacia el personaje, tendencias que genera el personaje. Tomemos como ejemplo a Harley Quinn, que es uno de mis personajes pues favoritos. Entonces, aquí tendríamos que generar el ítem, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre creencias sobre el personaje. Bueno, ¿cuál era la creencia de Harley Quinn sobre el amor, por ejemplo? En base a nuestro indicador emociones que produce el personaje. ¿En qué momento producía emoción de odio, emoción de rencor? Algo conductual. Tendencias que genera el personaje. ¿Será que la tendencia a violencia que tenía Harley Quinn era algo positivo o algo negativo? Entonces esto nos puede servir para nosotros ir respondiendo como investigadores y en su momento también pues con un grupo seleccionado pues pasarle cierto instrumento. Tenemos que tener en cuenta también que hay instrumentos que ya existen para ciertas variables y van a haber muchas veces en las que nosotros vamos a tener que crear ese instrumento para poder entender nuestra variable, para poder entender el concepto que estamos trabajando. Hay conceptos que en psicología están muy poco estudiados y hay conceptos que ya se han estudiado. Y es súper válido que tú como investigador pues digas, ay no, yo necesito o mi deseo es aprender sobre esta variable, pero no hay un instrumento, entonces tú mismo lo creas. ¿Ok? Y tú mismo lo adaptas también porque muchas veces los instrumentos no están adaptados a nuestro contexto. Muchas veces el instrumento se hizo, por decir algo, en Japón, pero no es la misma realidad, no es el mismo contexto. El amor japonés a el amor guatemalteco son diferentes por cuestiones culturales, sociales, económicas. ¿Ok? Eso también podría hablarse. Si nuestra variable es amor, podría ser, bueno, mi dimensión podría ser social, cultural, económica, porque ahí vamos. Y nuestro indicador podría pues ir variando. ¿Sí? Ahora, yo trabajé un ejemplo en base a la variable música, que me encanta la música, entonces pues tal vez si relaciono durante los videodiarios mucho la música con la psicología, pues que a mí me encanta, mi amor es la música. Así que vamos a retomar ciertos puntos. Mi variable es música, entonces yo necesito tener una definición de autor, de cajón, para yo saber a qué me estoy metiendo cuando estoy hablando de la música. ¿Qué es? Muchas veces, yo sé que la música es el ritmo, es el sonido, es la voz de un cantante. Ok, está bien. Pero, ¿qué dicen los autores? En este caso, según la Real Academia Española, la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos de forma armónica para producir deleite, conmoviendo sensibilidades de las personas. Entonces, mi dimensión. Investigué y mis dimensiones para entender que música son el tono, la duración, la intensidad y el timbre. Muchas veces hay dimensiones que podrían estar inmersas en otras, ¿sí? Entonces, pues tú como investigador tienes que verificar esa situación. Si tu dimensión puede explicarse dentro de otra, la puedes unir. O puedes trabajar tu indicador de una forma muy diferente, ¿sí? En este caso, si hablamos de tono y timbre, pues podría ser una dimensión muy parecida.
pero ahorita vamos a entender que al final no son lo mismo. Y a ti como investigador te correspondería darle a entender a la persona que no es lo mismo. Parece, pero no lo es. En el tono vamos a hablar de los rangos vocales e instrumentales, altos y bajos. No es lo mismo tocar una canción con alguna escala de do a una escala de sol. Es diferente. No es lo mismo cantar en bajos que en altos. No es lo mismo mi buen amor o mi buen amor. Ok, me estoy yendo, pero para darte un ejemplo. Ahora duración. Hablamos de velocidad y hablamos de tiempo. Esos son mis indicadores en base a mi dimensión duración. ¿Ok? Ahora voy a trabajar la dimensión intensidad. Entonces la intensidad, mi indicador va a ser decibeles. Que los decibeles son la forma en la que se puede explicar el volumen de ciertos sonidos. Por ejemplo, no tienen los mismos decibeles el ruido de un avión que el ruido de un carro. Para explicarte un poquito también. El timbre. Ahí hablamos de voces y de instrumentos. Porque aunque sí, las personas cantan, pero no es la misma voz, no es el mismo timbre el de una mujer que el de un hombre. Es diferente. Los instrumentos. No es lo mismo que estemos tocando en la misma nota en una guitarra que en un piano. Varía un poco, ¿ok? Por eso es que debemos de separarlos. Ahora, los ítems, las preguntas. Se me había olvidado mencionarte que tú puedes crear 2 preguntas por indicador o 3 preguntas. Tú como investigador pues ya vas a ir entendiendo, vas a ir calculando, ¿verdad? Si tu indicador pues requiere un poco más de peso durante tu investigación, pues le puedes poner más preguntas. O si tú dices no, pues tal vez no es tan importante, entonces pues tú vas. Importante también decir que nosotros tenemos que ir analizando el peso de cada dimensión, ¿sí? Cada dimensión va a tener el peso correspondiente en nuestra investigación. Y esto lo tenemos que hacer también en base a bibliografía. Si nosotros vemos que en nuestra variable música los autores hablan mucho de tono, mi dimensión tono va a ser fundamental para mi investigación. Y si, por ejemplo, yo decía, no, el que es duración es lo importante, pero hay que contrastarlo con la bibliografía, como te ponía el ejemplo anteriormente. Ahora hablemos de los ítems que tomemos. Puedo preguntar, ¿en qué rango canta Nodal? ¿Canta en un rango alto? ¿Canta en un rango bajo? ¿En qué rango canta Amanda Miguel? ¿O qué escala se utilizó para la canción Adiós Amor? Ok, ese va a ser mi ítem. Velocidad. Tiempo. Entonces mi ítem va a ser ¿cuánto tiempo escuchas música al día? ¿Cuál ha sido la canción más larga que has escuchado? Porque Bohemian Rhapsody, por ejemplo, es una canción que dura más o menos 6 minutos. Y a comparación de, no sé, alguna de Karol G que dura como 3, 4 minutos. Es diferente. La velocidad también. No es la misma la velocidad del rock. O tú podrías preguntar, ¿existe diferencia entre la velocidad del rock y la velocidad del regional mexicano? La persona te puede decir, no, es la misma velocidad. O sí, sí existe, en cierta oración. Los decibeles. ¿Te gusta escuchar música con mucho o poco volumen? O cuáles son los decibeles de cierta canción. Entonces la persona ya te puede ir respondiendo. Voces e instrumentos. ¿Cuál es tu instrumento favorito? ¿Cuál es tu tipo de voz? Por ejemplo, si le preguntamos a un cantante. ¿O qué tipo de voz te gusta más? Porque las voces pues también tienen ciertas subdivisiones. Entonces esto es muy importante. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo prestado. Espero que esta explicación pues haya servido, haya funcionado para lograr entender. La verdad a mí me parece muy importante aprender sobre esto porque vamos viendo que muchas veces nuestro tema es muy general, pero como investigadores necesitamos irlo reduciendo a partes más pequeñas para que la persona
lo entienda mejor incluso nosotros mismos. Gracias.